Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Mohammad Faridi, un hombre que nació en Irán y creció en el Islam chiita y muestra la grandeza de Dios transformando corazones incluso en las tinieblas más profundas. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte al canal Convertidos para más testimonios que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Hay un sabor que nunca olvidas. No es dulce ni amargo. Es el sabor metálico de tu propia sangre mezclándose con el sudor en tus labios, mientras las cadenas con púas vuelven a caer sobre tu espalda. 1, 2, 3 veces. Pierdes la cuenta. A tu alrededor, miles de hombres hacen lo mismo. El sonido es ensordecedor. Metal contra carne. Gritos que se supone son de dolor pero que la mezquita llama devoción. Yo tenía 23 años y había pasado los últimos 10 tratando de ganarme un lugar en el paraíso a punta de sangre y disciplina. Mi nombre es Mohammad Faridi, y crecí en Teherán sabiendo que nunca sería suficiente. No importaba cuánto orara, 10 veces al día en lugar de 5. No importaba cuántos capítulos del Corán memorizara. No importaba cuántas veces durmiera en una tumba vacía para aprender a no temer a la muerte. Alá tenía una balanza, me decían. Y en esa balanza, tus buenas acciones debían pesar más que las malas. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía con certeza si sus buenas acciones serían suficientes. Era vivir toda una vida en un examen del que jamás conocerías la calificación hasta que fuera demasiado tarde. Entonces llegó el día en que ya no pude levantarme de la cama. Mi espalda era un mapa de moretones, mi piel una bandera de cicatrices. 9 días seguidos golpeándome con cadenas, había hecho lo que ninguna oración logró: quebrarme por completo. Y en ese piso, sangrando y avergonzado por no poder completar el 10º día del ritual, me hice la pregunta que cambiaría todo. ¿Cuánta más sangre tendría que derramar? Lo que no sabía entonces era que la respuesta no vendría de una mezquita, ni de un imán, ni de mis propias manos castigándose sin cesar. Vendría de un amigo con una paz inexplicable y una historia sobre alguien que también derramó sangre, pero no la suya propia para salvarse, sino la suya para salvarme a mí. Esta es la historia de cómo Dios rescató a un hombre que creía que el camino al cielo estaba pavimentado con dolor propio, y le mostró que ya había sido pavimentado con amor ajeno. Esta es mi historia. Y si hoy sientes que nunca eres suficiente, que siempre falta algo más, que Dios está lejos y tú estás cansado de intentar alcanzarlo, entonces esta historia también es para ti. El primer recuerdo que tengo de Dios no es de amor. Es de miedo. Tengo 7 años y estoy en la cocina de nuestra casa en Teherán. El olor a pan recién horneado llena el aire, mezclándose con el aroma del té que mi madre prepara en el samovar. Afuera, el sol de la tarde hace brillar el polvo que flota en el aire como cenizas doradas. Todo debería sentirse seguro, cálido, normal. Pero yo tengo una pregunta quemándome la garganta. Una de esas preguntas que los niños hacen sin entender el peso que cargan. Mamá, le digo mientras ella amasa la masa sobre la tabla de madera. ¿Alá habla persa? ¿Puedo hablarle en nuestro idioma? Sus manos se detienen. El silencio que cae sobre la cocina es más pesado que el calor del verano iraní. Ella se voltea hacia mí, y lo que veo en sus ojos no es enojo. Es terror puro. Un terror que una madre solo siente cuando cree que su hijo acaba de caminar hacia el borde de un precipicio. Mohammad, me dice con una voz que tiembla como las hojas en el viento, no querrás ser atormentado por Alá, ¿verdad? Bajo la cabeza. Mi corazón late tan fuerte que puedo escucharlo en mis oídos. No necesito que ella me explique más. El mensaje es claro como el agua de los manantiales de las montañas Alborz. Hay cosas que no se preguntan. Hay límites que no se cruzan. Y Dios no es alguien a quien conoces, es alguien a quien temes. Esa fue mi primera lección sobre cómo vivir con un Dios al que nunca podría alcanzar. Crecí en una familia chiíta devota.
No del tipo que va a la mezquita solo los viernes, del tipo donde cada respiración es un acto religioso. Mi padre era estricto pero justo. Mi madre era el tipo de mujer que podía recitar versículos del Corán mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras nos regañaba por dejar nuestros zapatos en el lugar equivocado. Nuestra casa olía a incienso y a las páginas viejas de libros sagrados. Las paredes estaban decoradas con caligrafía árabe, que yo no entendía pero que debía respetar. Desde pequeño aprendí las oraciones obligatorias. 5 veces al día, el llamado del muezín resonaba por toda la ciudad como un recordatorio constante. No olvides a Alá, no te atrevas a olvidar. Pero para mí, 5 veces nunca fue suficiente. Si 5 oraciones al día eran buenas, ¿no serían 10 mejores? ¿No me daría eso más puntos en la balanza divina? Porque eso era lo que nos enseñaban, que Alá tenía una balanza. En un lado, tus buenas acciones. En el otro, tus malas acciones. El día del juicio. Esa balanza decidiría tu destino eterno. Paraíso o infierno, luz o fuego. Y nadie, absolutamente nadie, sabía con certeza de qué lado caería su balanza hasta que fuera demasiado tarde para cambiar algo. Vivir así es como caminar en la cuerda floja sobre un abismo sin fin. Cada paso es incierto. Cada decisión podría ser la que te haga caer. Pasé mi infancia acumulando oraciones como quien acumula monedas, esperando que algún día fueran suficientes para comprar mi entrada al cielo. Memorizaba el Corán en árabe, aunque no hablaba árabe. Las palabras entraban a mi mente como sonidos hermosos pero vacíos, como música sin letra. Recitaba versículos completos mientras caminaba a la escuela, mientras esperaba el autobús, mientras intentaba dormir por las noches. Mis labios se movían constantemente, repasando las suras una y otra vez, grabándolas en mi memoria con la desesperación de un hombre que graba su nombre en piedra, esperando que alguien lo recuerde. Ayunaba durante todo el mes de Ramadán, claro, pero también ayunaba en otros días adicionales, días voluntarios. Mi estómago rugía de hambre, mi cabeza me dolía por la deshidratación, pero eso solo significaba que estaba haciendo lo correcto. El sufrimiento era moneda. El dolor era inversión, y yo estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Me lavaba ritualmente antes de cada oración. El agua fría de la mañana me hacía temblar, pero había un orden específico. Primero las manos, luego la boca, la nariz, el rostro, los brazos, la cabeza, los pies. Si lo hacías mal, la oración no contaba. Si olvidabas un paso, tenías que empezar de nuevo. Era como un examen constante donde un solo error podía invalidar todo tu esfuerzo. Y aún así, cada noche, al acostarme en mi cama, mirando el techo oscuro de mi habitación, la misma pregunta regresaba como un fantasma que no puedes exorcizar. ¿Será suficiente? ¿Alguna vez será suficiente? Recuerdo que una vez, tendría yo unos 11 años, le pregunté a mi maestro en la mezquita cómo podía saber si Alá estaba complacido conmigo. Él me miró con una mezcla de compasión y severidad, como si mi pregunta fuera al mismo tiempo comprensible e inapropiada. Nadie sabe eso, hijo, me dijo mientras acariciaba su barba gris. Solo Alá sabe lo que hay en tu corazón. Solo Él sabe si tus acciones son sinceras. Lo único que puedes hacer es esforzarte más, orar más, dar más, ser mejor, más, siempre más. Era una carrera sin línea de meta. Un examen sin calificación. Una deuda que nunca terminabas de pagar porque nunca sabías cuánto debías en primer lugar. Pero si había algo que me aterrorizaba más que vivir, era la idea de morir sin haber hecho lo suficiente, porque el infierno que nos describían no era metafórico, era literal, fuego real, dolor real, tormento eterno, y la palabra eterno se sentía como un peso aplastante sobre mi pecho cada vez que la escuchaba. Por eso, cuando cumplí 12 años y me dijeron que era hora de participar en mi primera shura,
Yo estaba aterrorizado y ansioso al mismo tiempo. Ashura. Los 10 días sagrados del mes de Muharram. El tiempo en que los chiitas recordamos el martirio del imán Husayn, el nieto del profeta Mahoma, quien fue masacrado junto con su familia en la batalla de Karbala hace más de 1000 años. Para nosotros, Husayn es el símbolo del sacrificio supremo, del hombre justo que enfrentó al tirano incluso sabiendo que perdería, que moriría, que sufriría, y nosotros honramos ese sufrimiento, sufriendo nosotros mismos. Los primeros 9 días de Ashura, las calles de Teherán se transforman. Miles y miles de hombres vistiendo de negro, marchando en procesiones larguísimas. El aire se llena de cánticos, de llantos, de golpes rítmicos. Algunos se golpean el pecho con las palmas de sus manos una y otra vez, hasta que la piel se enrojece y se inflama. Otros usan cadenas, golpeándose la espalda al ritmo de los tambores. Yo había visto esos rituales desde niño, desde la seguridad de la mano de mi padre, pero ahora era mi turno de participar. Recuerdo que la primera vez que levanté mi mano y la estrellé contra mi propio pecho, el sonido fue sordo y extraño, como golpear un tambor de carne. A mi alrededor miles de hombres hacían lo mismo. El ruido era ensordecedor. Palmas contra piel, cadenas contra espaldas, gritos de dolor que se disfrazaban de devoción. «Husayn, Husayn», gritaban las voces. Y yo gritaba con ellos, golpeándome el pecho una y otra vez hasta que mis manos dolían y mi pecho ardía. Nos habían enseñado que este dolor nos conectaba con el sufrimiento de Husayn, que al derramar nuestra propia sangre en su honor, los imanes en el paraíso intercederían por nosotros el día del juicio, que cada golpe era un punto más en la balanza divina, que cada moretón era evidencia de nuestra sinceridad. Pero lo que más me impactó ese primer Ashura fue ver a los hombres mayores con las cadenas. No eran cadenas normales. Tenían pequeñas cuchillas incrustadas, diseñadas específicamente para cortar la piel. Los hombres se quitaban las camisas y comenzaban a azotarse la espalda con fuerza, una y otra vez. El sonido del metal contra la carne era como un cuchillo cortando tela mojada. Y pronto, muy pronto, la sangre comenzaba a correr por sus espaldas, tiñendo sus pantalones, goteando sobre el pavimento caliente. Vi a hombres llorar, vi a hombres desmayarse, vi a niños de mi edad mirando con una mezcla de horror y admiración, sabiendo que en pocos años ellos también empuñarían esas cadenas, y yo, con mis 12 años y mi pecho enrojecido por mis propios golpes, me hice una promesa. Cuando tuviera edad suficiente, yo también usaría las cadenas. Yo también derramaría mi sangre, porque si eso era lo que se necesitaba para ganar el favor de Alá, entonces yo lo haría sin dudar. Lo que no sabía entonces, lo que no podía ni siquiera imaginar, era que llegaría un día en que mi espalda estaría tan cubierta de heridas que no podría levantarme de la cama. Un día en que mi propia sangre me haría la pregunta que cambiaría mi vida para siempre. Pero ese día aún estaba a años de distancia. Por ahora, yo era solo un niño asustado en medio de una multitud de hombres sangrantes, creyendo que el camino a Dios estaba pavimentado con dolor propio. ¿Cuánta más sangre tendría que derramar antes de ser digno? El olor de una tumba vacía es algo que nunca olvidas. No es el olor a muerte. Eso vendría después, cuando los cuerpos ocuparan esos huecos cavados en la tierra seca de Irán. No, el olor que te persigue es el de la tierra húmeda mezclada con el miedo sudoroso de un joven de 18 años, que acaba de ser obligado a acostarse en su propia tumba para perder el miedo a morir. Pero estoy adelantándome. Déjame retroceder. Después de la secundaria, como todos los hombres iraníes, tuve que cumplir mi servicio militar obligatorio. 2 años. Era la ley, pero no todos eran elegidos para lo mismo. Algunos iban a hacer trabajos de oficina, otros terminaban en construcción o labores básicas. Yo fui reclutado para algo diferente,
la Guardia Revolucionaria, específicamente para entrenar como parte de la policía moral. Suena importante, ¿verdad? Lo era. La policía moral es el brazo que hace cumplir las leyes islámicas en Irán. Nos asegurábamos de que la gente orara, de que las mujeres se cubrieran correctamente, de que nadie vendiera alcohol, de que los valores del Islam se mantuvieran puros en nuestra sociedad. Éramos los guardianes de la fe. Para mí, un joven obsesionado con ganar el favor de Alá, esto parecía el camino perfecto. Si Alá veía que yo estaba defendiendo su ley, seguramente eso pesaría a mi favor en la balanza divina. Además, nos dijeron algo que hizo que mi corazón latiera con esperanza. Había rumores de guerra. Y en la guerra, si morías defendiendo el Islam, automáticamente te convertías en shahid, en mártir. Y los mártires van directo al paraíso. Sin preguntas, sin balanza, sin incertidumbre. Era la única garantía absoluta de salvación que el Islam ofrecía. El entrenamiento comenzó en un campamento militar en las afueras de Teherán. Nos levantaban antes del amanecer. El frío de las madrugadas iraníes te cortaba la piel como cuchillos. Nos hacían correr hasta que vomitábamos. Nos entrenaban en combate, en disciplina, en obediencia ciega. Pero lo que más recuerdo, lo que quedó grabado en mi mente como una cicatriz que nunca sana, fue el día que nos llevaron al cementerio. Nos formaron en filas. El comandante, un hombre de barba negra y mirada dura como piedra, nos explicó el ejercicio con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Un soldado del Islam no puede temer a la muerte, dijo mientras caminaba frente a nosotros. La muerte es solo el comienzo. Es la puerta al paraíso. Pero ustedes, jóvenes débiles, todavía le temen porque no la conocen. Hoy van a conocerla. Nos llevaron a una sección del cementerio donde habían cavado tumbas nuevas. Tumbas vacías, huecos rectangulares en la tierra que esperaban cuerpos que aún no habían muerto. El sol de la tarde hacía que las sombras se alargaran como dedos oscuros sobre la tierra seca. Cada uno, acuéstese en una tumba, ordenó el comandante. Por un momento nadie se movió. Nos miramos entre nosotros, esperando que alguien tuviera el valor de decir que esto era una locura. Pero nadie habló, porque hablar era desobediencia, y la desobediencia era traición. Caminé hacia una de las tumbas. Mis piernas temblaban. Me arrodillé en el borde, mirando hacia abajo. La tumba tenía casi 2 metros de profundidad. Las paredes eran de tierra compacta con raíces que sobresalían como venas. El fondo estaba cubierto de una delgada capa de arena. Me dejé caer. El impacto me sacó el aire de los pulmones. La tierra olía a humedad y a algo más, algo metálico y antiguo. Miré hacia arriba. El cielo era un rectángulo azul perfecto, enmarcado por paredes de tierra. Era como mirar el mundo desde adentro de un ataúd. Ahora cierra los ojos, ordenó el comandante desde arriba. Y quédate ahí hasta que te demos permiso de salir. Cerré los ojos. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. El calor del día se evaporaba rápidamente, y el frío de la tierra comenzaba a filtrarse a través de mi uniforme. 30 minutos, 1 hora. No sé cuánto tiempo pasó, pero en ese hoyo, el tiempo se volvió algo líquido y extraño. Comencé a pensar, así es como será, así es como terminaré. En un hoyo como este, con tierra sobre mi rostro, esperando el día del juicio. Y entonces vino el pensamiento que me aterrorizó más que la tumba misma. ¿Y si no he hecho suficiente? ¿Y si Alá me pesa y me encuentra falto? ¿Y si mi destino no es el paraíso, sino el otro lugar? Cuando finalmente nos permitieron salir, yo estaba temblando. No de frío, de miedo existencial puro. Esa noche, acostado en mi catre del cuartel, no pude dormir. Y fue entonces cuando hice una decisión desesperada. Si morir como mártir era la única forma de estar seguro de mi salvación,
Entonces yo haría todo lo posible para convertirme en mártir. Rogaría por la guerra. Suplicaría por la oportunidad de morir por Alá. Pero Dios, en su misterio, no me concedió esa petición. Los rumores de guerra nunca se materializaron. Los 2 años de servicio militar pasaron sin un solo disparo, sin una sola batalla. Otros no tuvieron mi suerte. Mi tío, un hombre alegre que siempre traía dulces cuando visitaba nuestra casa, murió en la frontera en un conflicto que nadie recuerda. Mi hermano mayor también cayó, su cuerpo enviado de vuelta envuelto en la bandera iraní. Yo asistí a sus funerales. Vi a mi madre llorar hasta quedarse sin voz. Vi a mi padre, ese hombre severo y fuerte, derrumbarse como un edificio al que le quitan los cimientos. Y mientras todos los lloraban, mientras los imanes hablaban de cómo estos hombres ahora estaban en el paraíso, gozando de las recompensas de los mártires, yo sentí algo oscuro creciendo dentro de mí. Envidia. Envidiaba a los muertos, porque ellos tenían lo que yo no, certeza. Ellos sabían que habían cruzado la línea. Ellos sabían que su lugar en el paraíso estaba asegurado. Mientras que yo, vivo y respirando, seguía atrapado en la incertidumbre, en la desesperación, en la pregunta que nunca me dejaba en paz. Regresé a la vida civil como un hombre roto, sin guerra, sin martirio, sin garantía de salvación, y fue entonces cuando intensifiqué los rituales. Si no podía morir por Alá, entonces sufriría por él hasta mi último aliento. Orar 10 veces al día ya no era suficiente. Ayunar durante Ramadán ya no era suficiente. Memorizar el Corán ya no era suficiente. Cuando llegó Ashura de ese año, yo tenía 23 años, y decidí que usaría las cadenas, no las simples que solo golpean, las que tienen cuchillas, las que arrancan piel, las que dejan cicatrices permanentes. El primer día, levanté las cadenas y las estrellé contra mi espalda desnuda. El dolor fue como electricidad, un relámpago de agonía que recorrió cada nervio de mi cuerpo, pero no me detuve, volví a golpear. Y otra vez, la sangre comenzó a correr. Podía sentir la tibia y espesa deslizándose por mi espalda, empapando la cintura de mis pantalones. A mi alrededor, cientos de hombres hacían lo mismo. El aire olía a hierro y sudor. El suelo estaba manchado de rojo. Segundo día. Mis heridas aún no habían sanado, pero volví a golpearme. El dolor ahora era diferente, más profundo, como si las cadenas estuvieran arrancando algo más que piel. Tercer día, cuarto día, quinto día. Mi espalda era un desastre de carne abierta y sangre seca. Cada movimiento era agonía. Dormir era imposible, no podía acostarme boca arriba. Me duchaba y el agua se volvía roja a mis pies. Sexto día, séptimo día, octavo día. Mi madre lloraba cada vez que me veía llegar a casa. Mi padre me miraba con una mezcla de orgullo y horror, pero yo no podía parar, porque cada golpe era una súplica. Mírame, Alá, mira cuánto estoy dispuesto a sufrir por ti. ¿Es suficiente ahora? ¿Ahora soy digno? Noveno día. Ya casi no podía levantar los brazos. La fiebre había comenzado. Mis heridas se estaban infectando, pero me arrastré a la procesión una vez más y me golpeé hasta que el mundo se volvió borroso. La noche del noveno día, me desplomé en mi cama. No pude quitarme la camisa. La tela estaba pegada a mi espalda con sangre seca. Cerré los ojos, sabiendo que al día siguiente era el 10º y último día de Ashura. El día más importante, el día que más contaba. Pero cuando el sol salió en el 10º día, yo no pude levantarme. Mis músculos no respondían. Mi espalda era una masa de dolor que me mantenía clavado al colchón. Intenté moverme y grité. Mi madre entró corriendo, vio el estado en el que estaba, y comenzó a llorar mientras ponía paños húmedos sobre mis heridas. «Descansa, hijo», me susurró. «Ya has hecho suficiente». Pero yo sabía que no era cierto. Había fallado.
En el día más importante, en el momento que más importaba, mi cuerpo me había traicionado. No había completado los 10 días. Había quedado corto, una vez más. Y acostado ahí, con el cuerpo destrozado y el alma aún más rota, me hice la pregunta que finalmente comenzaría a cambiar todo. ¿Cuánta más sangre tendré que derramar? ¿Cuánto más dolor tengo que soportar? ¿Será que nunca, jamás, voy a ser suficiente para Alá? No tenía respuesta, solo tenía silencio. Y en ese silencio, el peso de la desesperanza me aplastaba más que todas las cadenas del mundo. La depresión es una tumba que cavas con tus propias manos, una pala de pensamientos oscuros a la vez. Los meses después del Ashura fallido fueron los más negros de mi vida. Las heridas de mi espalda sanaron lentamente, dejando cicatrices que se sentían como un mapa de mi fracaso, grabado en mi propia piel. Pero las heridas del alma, esas no sanaban. Me levantaba cada mañana sin razón para levantarme. Oraba sin sentir nada. Ayunaba sin propósito. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro, donde había olvidado el guión, pero seguía recitando líneas vacías, esperando que alguien dijera «corte» y me dejara ir a casa. El problema era que no había casa a donde ir. No había descanso. No había escape. Comencé a tener pensamientos que me aterrorizaban, pensamientos sobre terminar con todo, sobre encontrar una forma de apagar el dolor que vivía en mi pecho como un carbón encendido que nunca se consumía por completo. Me paraba en puentes y miraba hacia abajo. Me sentaba en mi habitación con objetos afilados en las manos, sintiendo su peso, preguntándome si tendría el valor. Pero cada vez que llegaba al borde, el miedo me jalaba de regreso, porque nos habían enseñado que el suicidio era el pecado imperdonable. Si te quitabas la vida, ibas directo al fuego eterno. No había excusas, no había misericordia, solo castigo infinito. Estaba atrapado entre querer morir y temer la muerte. Entre buscar el final y aterrorizarme de lo que vendría después de ese final. Era como estar ahogándose, pero sin poder soltarte de la piedra que te arrastra al fondo. En ese estado, zombi viviente, me conseguí trabajo como taxista. No porque necesitara el dinero. Mi familia tenía suficiente. Lo hice porque necesitaba algo, cualquier cosa, que me sacara de mi habitación donde las paredes parecían cerrarse cada día un poco más. Conducir por las calles de Teherán se convirtió en mi meditación móvil. El tráfico caótico, el ruido constante de claxones y motocicletas, las conversaciones superficiales con pasajeros que subían y bajaban sin dejar huella. Todo eso me daba una distracción temporal del infierno que vivía dentro de mi cabeza. Fue durante uno de esos turnos, en una tarde calurosa de verano cuando el aire estaba tan pesado que se sentía como respirar algodón mojado, que recibí una llamada. La dirección era en un barrio que conocía bien. Había crecido ahí. Llegué al punto de recogida y vi a un hombre joven esperando en la esquina. Algo en él me resultó familiar. Me bajé para ayudarle con una bolsa que cargaba. Y cuando nuestros ojos se encontraron, los dos nos detuvimos. «¿Mohammad?», dijo él con una sonrisa de sorpresa. «¿Rasul?», respondí, sintiendo como si estuviera viendo un fantasma. Rasul había sido mi amigo en la infancia. Habíamos ido a la misma escuela primaria. Habíamos jugado fútbol en las mismas calles polvorientas. Habíamos compartido secretos como solo los niños pueden hacerlo. Pero nos habíamos distanciado en la secundaria cuando cada uno tomó caminos diferentes. La última vez que había escuchado de él, me habían dicho que se había metido con malas compañías, que se había vuelto violento, que era mejor mantenerse alejado. Pero el hombre que estaba frente a mí no parecía violento en absoluto. Había algo diferente en él, algo que no podía identificar de inmediato pero que me llamaba la atención, como una luz en medio de la oscuridad. Sus ojos tenían una claridad que yo no había visto en años. Su rostro, aunque mostraba las mismas líneas de la vida dura en Irán,
Tenía una paz que parecía imposible en este mundo. Amigo, ¿cuánto tiempo ha pasado?, dijo mientras me abrazaba con una calidez genuina. Manejé. Él iba a encontrarse con alguien en el otro lado de la ciudad, pero en el camino comenzamos a conversar. Primero fueron las preguntas usuales: familia, trabajo, vida en general. Respuestas superficiales que damos cuando no queremos revelar demasiado. Pero yo no podía dejar de mirarlo por el espejo retrovisor. No podía dejar de notar esa... ¿cómo describirlo? Esa ligereza. Como si cargara menos peso que el resto de nosotros. Como si hubiera encontrado una forma de quitarse las cadenas que todos los demás arrastrábamos. Finalmente, mi curiosidad venció a mi reserva. Rasul, le dije mientras nos deteníamos en un semáforo en rojo, te ves diferente. ¿Qué te pasó? ¿Qué cambió? Él sonrió. No fue una sonrisa burlona o condescendiente. Fue una sonrisa de alguien que ha encontrado algo valioso y quiere compartirlo. También me hice cristiano, Mohammad, dijo simplemente, como quien dice, me cambié de casa, o conseguí un nuevo trabajo. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico se desvaneció. Mi corazón comenzó a latir rápido, y no estoy seguro si era de miedo o de otra cosa. ¿Cristiano?, repetí casi sin creer lo que había escuchado. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? El semáforo cambió a verde. La gente detrás de mí comenzó a tocar el claxon. Arranqué el auto, pero mi mente estaba en otro lugar. Es una larga historia, dijo Rasul, pero si tienes tiempo después de dejarme, podemos sentarnos a tomar té y te la cuento. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido o muerto durante meses, se despertó. Una curiosidad, una chispa, una pregunta que no era sobre mis propios fracasos, sino sobre algo completamente nuevo. Sí, le dije. Me tengo tiempo. Una hora después estábamos sentados en un pequeño café en las afueras de Teherán. El lugar era discreto, lejos de las mezquitas y los ojos vigilantes. Rasul había pedido 2 tés, y el vapor que subía de las tazas se enroscaba en el aire como pregunta visible. Durante las siguientes 2 horas, Rasul me contó una historia que desafió todo lo que había creído desde niño. Me habló de un Dios que no era como Alá. Un Dios que no pesaba tus acciones en una balanza, sino que te ofrecía un regalo que no podías ganar ni comprar. Me habló de un hombre llamado Jesús que decía ser el Hijo de Dios, que había vivido una vida perfecta, que había sido crucificado, y que según los cristianos había resucitado de entre los muertos. Yo, por supuesto, conocía de Jesús. En el Islam, Jesús es un profeta respetado. Pero la historia que Rasul me estaba contando era completamente diferente de lo que me habían enseñado. Nosotros creemos que hay que trabajar para ganar el favor de Dios, le dije, mi voz subiendo con cada palabra mientras todas las objeciones que había escuchado en la mezquita salían de mi boca como agua de una presa rota. Ustedes, los cristianos, dicen que todo es gratis. Eso no tiene sentido. Nada en la vida es gratis. Todo cuesta algo. Tienes razón, respondió Rasul con esa calma que me hacía sentir inquieto. Todo cuesta algo, pero la pregunta es, ¿quién paga el precio? Me quedé en silencio. En el Islam, continuó Rasul, tú pagas el precio. Oras, ayunas, vas a la Meca, te golpeas, te sacrificas y esperas que sea suficiente. Pero nunca sabes si lo es. Vives toda tu vida con miedo de que tu pago no sea suficiente para comprar tu entrada al paraíso. Cada palabra era como un martillo golpeando un clavo en mi corazón, porque tenía razón. Eso era exactamente cómo había vivido, exactamente lo que sentía. Pero en el cristianismo, dijo Rasul, inclinándose hacia adelante, el precio ya fue pagado. Jesús lo pagó. Por eso fue a la cruz. Por eso derramó su sangre. Para que tú no tuvieras que derramar la tuya. Por 2 horas discutimos. Yo le lancé todas las objeciones que conocía.
que el Corán decía que Jesús no había muerto en la cruz, que la Biblia había sido corrompida, que el cristianismo era una religión de los infieles occidentales, que era traición, apostasía, una sentencia de muerte. Rasul escuchó todo con paciencia. Respondió algunas cosas. A otras simplemente dijo, «Entiendo por qué lo ves así». Y entonces, cuando yo estaba agotado de argumentar, cuando mi arsenal de objeciones se había vaciado, Rasul miró su reloj. «Tengo que irme», dijo mientras se ponía de pie. «Pero antes de irme, déjame decirte una última cosa». Me miró directamente a los ojos, y en ese momento, sentí como si pudiera ver a través de todas mis máscaras, todas mis defensas, directo al niño asustado que vivía en el centro de mi ser. «Jesús fue golpeado», dijo Rasul con una voz suave pero firme. «Fue herido, fue cortado, fue clavado en una cruz. Su sangre fue derramada por tu pecado, para que tú puedas tener vida eterna, no por lo que tú hagas, sino por lo que Él ya hizo». Dejó dinero en la mesa para pagar los tés y se fue. Yo me quedé sentado ahí, mirando mi taza vacía, sintiendo como si algo dentro de mí se hubiera agrietado. «Su sangre por la tuya». Esas palabras se repetían en mi mente como un eco que no podía silenciar. Conduje de regreso a casa en piloto automático. Estacioné el taxi, subí a mi habitación, me senté en el borde de mi cama, y por primera vez en meses, en años tal vez, sentí algo que no era desesperación. Era algo pequeño, frágil, apenas visible, pero estaba ahí. Era esperanza. ¿Y si era verdad? ¿Y si no tenía que derramar más sangre? ¿Y si alguien ya había hecho el sacrificio por mí? Las preguntas giraban en mi cabeza como un remolino, pero ahora no eran preguntas que me aplastaban. Eran preguntas que me jalaban hacia adelante, hacia algo nuevo, hacia una posibilidad que nunca había considerado. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, sintiendo las cicatrices en mi espalda, pensando en las cadenas que había usado, en la sangre que había derramado, en la tumba en la que había dormido. Y me pregunté, ¿qué pasaría si dejara de intentar salvarme a mí mismo y permitiera que alguien más me salvara? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Hay momentos en la vida que dividen tu historia en dos, el antes y el después. El mío llegó 3 días después de aquella conversación con Rasul. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Las palabras que Rasul había dicho, «su sangre por la tuya», se habían instalado en mi mente como una canción que no puedes dejar de tararear. Me despertaba con ellas, me acostaba con ellas, las escuchaba mientras conducía el taxi por las calles ruidosas de Teherán. Intenté orar a Alá como siempre lo había hecho, pero las palabras se sentían vacías, como echar agua en un recipiente con un agujero en el fondo. Intenté distraerme con trabajo, con televisión, con cualquier cosa, pero la pregunta seguía ahí, palpitante como una herida abierta. ¿Y si es verdad? El tercer día, no pude más. Llamé a Rasul. «Necesito verte», le dije, mi voz sonando más desesperada de lo que pretendía. Necesito entender más». Nos encontramos en el mismo café discreto. Esta vez no pedimos té. No había tiempo para ceremonias. Yo estaba sediento de algo que no sabía cómo nombrar, y Rasul parecía entender mi urgencia. «Cuéntame más», le dije apenas nos sentamos. «Cuéntame todo». Y Rasul habló. Me explicó el Evangelio de una manera que nunca había escuchado. No con palabras complicadas o teología enredada, sino con la simplicidad de alguien que cuenta una historia que cambió su vida. Me habló de cómo Dios amó tanto al mundo, no solo a los judíos, no solo a los árabes, no solo a los persas, sino al mundo entero, que envió a su único Hijo. Me habló de cómo Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo toda la ley de Dios de una manera que ningún ser humano podía. Me habló de la cruz, donde Jesús llevó el castigo que nosotros merecíamos.
Es como si tuvieras una deuda enorme que jamás podrías pagar, explicó Rasul. Si alguien viene y paga toda esa deuda por ti, no porque se lo debas, no porque lo merezcas, sino porque te ama. Esa es la gracia. Gracia. Una palabra que yo había escuchado antes, pero que nunca había entendido realmente. En el Islam, todo se trataba de justicia. Haces el bien, recibes el bien. Haces el mal, recibes el mal. Pero la gracia era algo completamente diferente. Era recibir algo bueno que no merecías, que no podías ganar, que solo podías aceptar. Pero no puedo simplemente aceptar, protesté, sintiendo la resistencia de toda una vida de enseñanzas religiosas. Tiene que haber algo que deba hacer, algún requisito, alguna prueba. Rasul sonrió con una tristeza comprensiva, como alguien que recuerda haber estado exactamente en el mismo lugar. Mohammad, esa es precisamente la diferencia. Jesús dice, ya está hecho. En la cruz, antes de morir, él gritó, consumado es, el trabajo está completo. El precio está pagado. Todo lo que tienes que hacer es creer y recibir. Levanté todas las objeciones que me quedaban, pero ahora sonaban débiles incluso para mis propios oídos, porque algo dentro de mí, algo profundo, algo que había estado enterrado bajo años de rituales y miedo, estaba despertando. Era como si toda mi vida hubiera estado escalando una montaña imposible, sangrando y cayendo, y levantándome para escalar más, creyendo que la cima era mi única esperanza de salvación, y ahora alguien me estaba diciendo, puedes dejar de escalar. Hay otro camino, y alguien ya llegó a la cima por ti. ¿Podría ser verdad? ¿Podría realmente ser tan simple? ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Solo tienes que pedirle a Jesús que entre en tu corazón, respondió Rasul. Reconocer que eres pecador, que necesitas un Salvador, y creer que Jesús es ese Salvador. Eso es todo. Eso es todo. Repetí, incrédulo. Eso es todo. Nos quedamos en silencio por un momento. El café a nuestro alrededor seguía su rutina normal. Gente entrando y saliendo, el tintineo de tazas, conversaciones en voz baja. Pero para mí, el mundo entero se había detenido. Este era el momento. La encrucijada, el punto sin retorno. Pensé en mi familia, en mi padre, en las consecuencias, en Irán. Dejar el Islam no es solo cambiar de religión, es traición, es una sentencia de muerte. Lo sabía, Rasul lo sabía, y aún así, quiero hacerlo, dije, y al decir esas palabras, sentí como si algo dentro de mí se rompiera y se liberara al mismo tiempo. Quiero aceptar a Jesús. Rasul extendió su mano sobre la mesa. La tomé. Y ahí, en ese pequeño café en las afueras de Teherán, con el murmullo de la vida cotidiana a nuestro alrededor, Rasul me guió en una oración. Repite después de mí. Dijo, Jesús, soy un pecador. Jesús, soy un pecador. Reconozco que he intentado salvarme a mí mismo y he fallado. Reconozco que he intentado salvarme a mí mismo y he fallado. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Mi voz se quebró. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de dolor o vergüenza, sino algo diferente. Algo que no había sentido en años. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Y te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Cuando abrí los ojos, algo había cambiado. No puedo explicarlo con lógica o razón, pero el mundo tenía colores que no había visto antes. Los grises y negros que habían dominado mi visión durante años de repente se llenaron de tonalidades que no sabía que existían. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había estado sentado en la oscuridad toda mi vida. Y el peso, ese peso de 500 libras que había cargado en cada hombro,
El peso de nunca ser suficiente, de tener que ganar mi salvación, de vivir en constante miedo, se había ido. No gradualmente, no poco a poco. Instantáneamente, como si alguien hubiera cortado las cuerdas que lo sostenían y hubiera caído, dejándome flotando, libre, liviano. ¿Lo sientes?, preguntó Rasul, con lágrimas en sus propios ojos. Sí, respondí, apenas capaz de hablar. Sí, lo siento. Era paz, verdadera paz. No la paz falsa que intentaba fabricar con rituales, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de saber que ya no tenía que pelear por mi salvación, porque alguien más había peleado esa batalla por mí, y había ganado. Pero incluso en ese momento de gozo puro, las dudas comenzaron a susurrar. ¿Y si es solo emoción? ¿Y si mañana te despiertas y todo vuelve a ser como antes? ¿Y si estás siendo engañado? Como si leyera mi mente, Rasul dijo, hay una iglesia, no es pública, por razones obvias, pero te llevaré este domingo. Necesitas estar con otros creyentes. Necesitas escuchar la palabra de Dios. El domingo llegó. Rasul me recogió temprano en la mañana. Condujimos a un barrio residencial. Nos estacionamos a 2 cuadras de distancia y caminamos tratando de parecer casuales. La iglesia era una casa normal, indistinguible de las demás. Nada en el exterior indicaba lo que sucedía dentro. Tocamos la puerta con un patrón específico. Se abrió apenas una rendija. Alguien nos miró, reconoció a Rasul y nos dejó entrar rápidamente. Adentro había tal vez 30 personas. Todos iraníes, todas con historias probablemente similares a la mía. Nos sentamos en sillas de plástico dispuestas en filas irregulares en lo que solía ser una sala de estar. Comenzaron a cantar. Canciones en farsi sobre Jesús, sobre su amor, sobre su sacrificio. Yo no conocía las letras, pero el sonido era como nada que hubiera escuchado en una mezquita. No era solemne y severo, era alegre, era celebración. Había gente levantando las manos, sonriendo, algunas llorando de gozo. Y entonces, mientras caminaba hacia donde estaban cantando, sucedió algo que cambiaría para siempre mi comprensión de quién es Dios. Sentí algo como una presencia tangible envolviendo mi cuerpo. No era aire, no era temperatura, era algo más, algo vivo, algo que me abrazaba con una ternura que nunca había conocido, como si el mismo universo se hubiera doblado para tocarme. Y en mi mente, clara como el agua de manantial, escuché palabras que no eran audibles, pero que eran más reales que cualquier sonido. Estás en casa, estás en casa. Me derrumbé. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, llorando como no había llorado desde que era niño. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gozo, de estar finalmente, después de 23 años de búsqueda desesperada, en el lugar correcto. La gente a mi alrededor siguió cantando. Algunos pusieron sus manos sobre mi espalda cicatrizada, y oraron por mí en voz baja. No me sentí avergonzado, no me sentí débil, me sentí amado. Por primera vez en mi vida, me sentí amado por Dios, no porque lo mereciera, no porque lo hubiera ganado, sino simplemente porque Él había decidido amarme. Después del servicio, alguien me dio un regalo, un Nuevo Testamento en farsi. Lo sostuve en mis manos como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque lo era. Esa noche, en mi habitación, comencé a leer. Empecé con el Evangelio de Mateo. Y no pude parar. Las palabras saltaban de la página como si estuvieran vivas, como si fueran escritas específicamente para mí. Leí sobre Jesús sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores, comiendo con los marginados, desafiando a los religiosos hipócritas. Leí sobre su amor radical, su gracia escandalosa, su invitación abierta a todos. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados,
y yo les daré descanso. Descanso. Esa palabra resonó en mi alma como una campana, porque por primera vez en mi vida, yo estaba descansando. No estaba peleando. No estaba ganando. No estaba sufriendo para merecer amor. Estaba simplemente recibiendo. Leí el Evangelio de Mateo completo esa noche. Al día siguiente leí Marcos, luego Lucas, luego Juan. En una semana había leído los 4 evangelios, y luego los volví a leer. Y otra vez, cada lectura revelaba algo nuevo. Cada palabra era como agua para un hombre muriendo de sed en el desierto. Pero yo sabía que mi gozo tenía fecha de caducidad. Porque en Irán, la felicidad de un nuevo cristiano es siempre temporal. Tarde o temprano, alguien se entera, y cuando se enteran, todo cambia. Mi padre fue el primero en descubrir mi traición. Encontró el Nuevo Testamento escondido bajo mi colchón. Lo confronté esa misma noche. Su rostro, usualmente controlado y severo, se contorsionó en una máscara de rabia y dolor que nunca olvidaré. «¿Qué es esto?», gritó, sosteniendo el libro como si quemara. «Es la verdad, padre», respondí, mi voz temblando pero firme. «He encontrado la verdad». Lo que siguió fue una tormenta de gritos, de amenazas, de súplicas. Mi madre lloraba. Mis hermanos me miraban como si fuera un extraño. Y mi padre me dio un ultimátum. «O renuncias a esta locura», dijo con voz helada, «o sales de esta casa y nunca regresas. Eliges ahora». Miré a mi familia. Miré la casa donde había crecido. Miré todo lo que conocía y amaba. Y elegí a Jesús. Esa noche empaqué una pequeña maleta con lo esencial. Tomé mi Nuevo Testamento. Y salí por la puerta de mi casa sabiendo que probablemente nunca volvería a entrar. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que se sintió como el fin de un capítulo y el comienzo de otro. No sabía dónde dormiría esa noche. No sabía cómo sobreviviría. No sabía qué vendría después. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Ya no estaba solo. Porque el Dios del universo había dicho, «Estás en casa». Y ninguna puerta cerrada en la tierra podría cambiar eso. La libertad siempre tiene un precio. Yo pagué el mío con todo lo que tenía: familia, hogar, país, seguridad. Pero lo que recibí a cambio no tenía precio: la verdad. Y una vez que conoces la verdad, no puedes volver a vivir en la mentira, sin importar cuán cómoda fuera esa mentira. Los primeros días después de que me echaran de casa fueron los más duros. Dormí en mi taxi algunas noches, estacionado en calles oscuras donde esperaba que nadie me reconociera. Otras noches, miembros de la iglesia clandestina me ofrecían un sofá, un cuarto de huéspedes, un pequeño espacio donde podía descansar sin miedo de ser encontrado, porque el miedo se había convertido en mi compañero constante. No el mismo miedo que tenía antes, el miedo de no ser suficiente para Alá, sino un miedo nuevo y concreto, el miedo de la policía moral. Esos mismos hombres con los que yo había entrenado, con los que había servido, ahora me buscaban como a un traidor. La ironía no se me escapaba. Yo, que había sido parte del sistema que perseguía a los apóstatas, ahora era el apóstata. Yo, que había vigilado las calles buscando a quienes violaban las leyes islámicas, ahora era el que las había violado de la manera más grave posible, dejando el Islam. En Irán, dejar el Islam no es un derecho, es un crimen capital. Y el castigo no es prisión, es muerte. Pero curiosamente, en medio de todo ese peligro, yo sentía una paz que desafiaba toda lógica. Era como si Dios me estuviera diciendo constantemente, «Confía en mí, yo te tengo». Y contra toda razón, yo confiaba. Seguí trabajando como taxista. Necesitaba el dinero para sobrevivir, pero ahora, mi trabajo había tomado un nuevo propósito.
Cada pasajero que subía a mi taxi era una oportunidad. Una oportunidad para compartir lo que había encontrado. Al principio era tímido, cauteloso. Probaba las aguas con preguntas cuidadosas. ¿Eres feliz con tu vida? ¿Has pensado alguna vez en lo que viene después de la muerte? ¿Crees que Dios realmente puede conocerse? Algunos pasajeros me miraban con sospecha y bajaban en la siguiente esquina. Otros se enojaban, me acusaban de blasfemia, amenazaban con reportarme. Pero hubo algunos, no muchos, pero algunos, que se inclinaban hacia adelante con ojos brillantes y decían, «Sigue hablando». Y yo hablaba. Les contaba mi historia, les hablaba de las cadenas, de la sangre, de la desesperación. Les hablaba de Rasul, de la oración en el café, del abrazo en la iglesia. Les hablaba de cómo Jesús había hecho por mí lo que yo nunca pude hacer por mí mismo. Algunos lloraban, algunos discutían, algunos solo escuchaban en silencio. No sé cuántos de ellos realmente creyeron. No sé cuántos buscaron más después de bajar de mi taxi, pero yo plantaba las semillas y confiaba en que Dios las regaría. Durante 3 años viví así. 3 años conduciendo por las calles de Teherán durante el día, asistiendo a reuniones clandestinas por la noche, evangelizando en voz baja a quien quisiera escuchar, siempre mirando por encima del hombro, siempre alerta. Hubo encuentros cercanos. Una vez, un pasajero que parecía amigable resultó ser un informante. Me reportó a las autoridades. Tuve que cambiar de apartamento esa misma noche, dejando atrás todo excepto mi Biblia y algo de ropa. Otra vez, me detuvieron en un punto de control rutinario. El oficial revisó mis documentos y vi algo en sus ojos. Reconocimiento, sospecha, que me heló la sangre. «Espera aquí», dijo mientras se alejaba con mi identificación. Oré en silencio, sudor corriendo por mi espalda. 5 minutos, 10 minutos, 15. Y entonces, inexplicablemente, regresó, me devolvió mis documentos y me dijo, «Puedes irte. Hasta hoy no sé qué pasó, pero sé que Dios intervino. Pero yo sabía que mi tiempo se estaba acabando. Las paredes se estaban cerrando. Cada día que permanecía en Irán era un día más de riesgo, no solo para mí, sino para todos los que me ayudaban. Fue la iglesia clandestina la que finalmente me ayudó a tomar la decisión. Me conectaron con una red que ayudaba a cristianos perseguidos a escapar. Era peligroso, costoso, y no había garantías, pero era mi única opción. Tienes que ir a Turquía, me dijeron. Desde ahí puedes solicitar asilo religioso en otro país, pero tienes que salir de Irán primero. La noche que dejé Irán fue surrealista. Viajé con un grupo de contrabandistas que no hacían preguntas porque les pagabas para no hacerlas. Cruzamos la frontera a pie, caminando por montañas en la oscuridad, cada sonido haciéndome saltar, cada luz en la distancia potencialmente significando captura. Pero llegamos. Llegué. A Turquía. Estambul se convirtió en mi limbo durante los siguientes 3 años. No era Irán, pero tampoco era libertad. Era un lugar intermedio, un espacio de espera. Vivía en un pequeño apartamento con otros refugiados iraníes, cristianos como yo, todos esperando que algún país nos aceptara. Esos años fueron difíciles de maneras diferentes. No era la persecución física, sino la incertidumbre. El no saber si alguna vez tendría un lugar al cual llamar hogar. El extrañar mi país, mi cultura, mi idioma. El dolor de saber que mi familia estaba a solo unas horas de distancia, pero que podía igual estar en otro planeta. Pero Dios, en su fidelidad, proveyó. Encontré trabajo, encontré una comunidad de creyentes, y encontré a Susan. Susan era una cristiana iraní que también había huido. Nos conocimos en una iglesia para refugiados en Estambul. Ella tenía una historia similar a la mía, llena de dolor y persecución, pero también llena de la gracia de Dios. Nos enamoramos no solo el uno del otro,
sino de la forma en que ambos amábamos a Jesús. Y entonces, en el año 2012, recibí la noticia que había estado esperando durante 3 años. Estados Unidos había aprobado mi solicitud de asilo religioso. El día que abordé el avión hacia Colorado, lloré. Lloré por todo lo que estaba dejando atrás. Lloré por mi madre, a quien probablemente nunca volvería a ver. Lloré por mi padre, que había elegido su religión sobre su hijo. Lloré por mi Irán amado, con sus montañas hermosas y su historia rica, ahora un lugar del que era exiliado para siempre. Pero también lloré de gratitud, porque estaba vivo, porque era libre, porque Dios había sido fiel. América fue un shock cultural. Todo era diferente. El idioma, la comida, las costumbres, el clima. Colorado Springs era un mundo completamente opuesto a Teherán, pero era un lugar donde podía leer mi Biblia abiertamente, donde podía ir a la iglesia sin miedo, donde podía decir «soy cristiano» sin arriesgar mi vida. Susan y yo nos casamos poco después de que ella también llegara a Estados Unidos, y juntos comenzamos a buscar cómo Dios quería usarnos. Durante los primeros años en América, trabajamos empleos normales, aprendimos inglés, nos adaptamos. Pero algo ardía dentro de mí, una convicción que no podía ignorar. Había millones de musulmanes como yo, desesperados por encontrar paz, atrapados en un sistema religioso que prometía salvación, pero nunca la entregaba. Y yo tenía que contarles la verdad. Un día, mientras escuchaba enseñanzas en la radio cristiana, escuché a un pastor llamado Andrew Wommack hablar sobre la gracia de Dios. Sus palabras resonaron tan profundamente en mí que sentí como si Dios mismo me estuviera hablando. Y cuando Andrew mencionó su escuela bíblica, Charis Bible College en Woodland Park, sentí que Dios me decía, ahí es donde necesitas estar. Susan y yo oramos, y aunque no tenía sentido financiero, aunque éramos inmigrantes recientes sin muchos recursos, sentimos que Dios nos estaba llamando, así que me inscribí. Los años en Charis fueron transformadores. No solo aprendí teología, no solo profundicé mi entendimiento de la Biblia, sino que aprendí cómo amar a la gente de la manera que Jesús la ama. Aprendí que evangelizar no es imponer tu verdad, sino compartir el amor que te cambió. Después de graduarme, Susan y yo fundamos nuestro ministerio. Comenzamos Iranian Christians International, una organización dedicada a ayudar a cristianos perseguidos de Irán y Afganistán, y también a evangelizar a musulmanes con el mensaje de Jesús. Ahora viajo por todo Estados Unidos, hablando en iglesias, enseñando a cristianos cómo alcanzar a sus vecinos musulmanes con amor en lugar de miedo. He aparecido en programas de televisión cristiana como CBN y Daystar, contando mi historia una y una vez. He escrito un libro sobre mi testimonio, y cada vez que hablo, cada vez que comparto, veo algo hermoso. Veo a musulmanes que están exactamente donde yo estuve, desesperados y sin esperanza, encontrar la paz que yo encontré en Jesús. ¿Fue fácil? No. Perdí a mi familia, perdí mi país, perdí mi cultura, pero gané algo que vale infinitamente más. Gané la vida eterna, no como una posibilidad incierta, sino como una promesa segura. Gané una relación con un Dios que me conoce por nombre y me ama incondicionalmente. Gané la libertad de vivir sin miedo, sin cadenas, sin el peso aplastante de nunca ser suficiente. Todavía tengo las cicatrices en mi espalda. A veces, cuando me ducho, paso mis dedos sobre esas líneas levantadas y recuerdo. Recuerdo el dolor. Recuerdo la desesperación. Recuerdo al joven que pensaba que su propia sangre podía comprar su salvación. Y cada vez, le agradezco a Dios que no fue mi sangre la que me salvó, fue la suya, la sangre de Jesús, derramada en una cruz hace 2000 años, pero tan poderosa hoy como lo fue entonces. A veces me preguntan si valió la pena, si renunciar a todo, familia, país, cultura, seguridad,
Valió la pena por Jesús, y mi respuesta siempre es la misma. Jesús lo vale todo, porque Él dio todo por mí. Y si tú estás leyendo esto, si estás escuchando esto, y te encuentras en un lugar oscuro, ya sea que seas musulmán buscando certeza, o cristiano que ha perdido su gozo, o alguien que simplemente está cansado de intentar ser lo suficientemente bueno, quiero que sepas esto. Puedes dejar de pelear, puedes dejar de sangrar, puedes dejar de intentar ganarte el amor de Dios, porque Jesús ya peleó tu batalla, Jesús ya derramó su sangre, Jesús ya ganó tu salvación. Todo lo que tienes que hacer es recibir el regalo, extender tus manos vacías y decir, sí, sí, Jesús, te acepto, te elijo, ven a mi vida, y cuando lo hagas, escucharás las mismas palabras que yo escuché aquel día en una iglesia clandestina en Teherán. Estás en casa, estás en casa. La historia de Mohammad Faridi es un testimonio del amor radical de Dios. Un hombre que pasó años golpeándose con cadenas, buscando ganar el favor divino, finalmente descubrió que Dios no pedía su sangre, sino su corazón. Jesús ya había pagado el precio completo en la cruz del Calvario. Hoy, Mohammad vive en libertad, no porque lo mereciera, sino porque Dios en su gracia decidió amarlo, y esa misma gracia está disponible para ti. ¿Y tú? ¿Has intentado ganarte el amor de Dios con tu esfuerzo? ¿O has aceptado que Jesús ya pagó el precio completo? La religión dice, haz más. Jesús dice, ya está hecho. No hay más ritual que cumplir. No hay más sacrificio que hacer. Solo hay una decisión que tomar. ¿Aceptarás el regalo de la salvación que Dios te ofrece gratuitamente? Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video y suscríbete al canal, Convertidos para más testimonios que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Porque estas historias no son solo sobre personas que cambiaron, son sobre un Dios que transforma vidas, que rompe cadenas, que convierte la desesperación en esperanza y la muerte en vida eterna. Que el mismo Jesús que liberó a Mohammad de las cadenas físicas y espirituales pueda liberarte a ti. Porque Él sigue haciendo lo que siempre ha hecho: redimir, restaurar y dar vida abundante a todos los que vienen a Él. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo testimonio.